Esta semana en Mini Rockets vamos a probar nuestros nuevos motores de cohete tipo E. En videos anteriores hemos hecho pruebas con estos dos tipos de motores. Estos que son tipo A con más o menos 250 a 300 gramos de empuje. Estos que son tipo D con más o menos 1200 gramos de empuje. Y hoy vamos a hacer pruebas con estos que son tipo E, que tienen un empuje aproximadamente de 2.5 kilogramos. Entonces la idea de hoy es llevarlos al límite para ver qué tal se comportan y que sí sean seguros para futuras pruebas. En este motor la tobera es de este tamaño. La tobera es la parte del cohete por donde salen los gases de combustión a muy alta velocidad y esta parte es el grano del motor. Entonces vamos a ir metiendo una broca poco a poco hasta llegar al máximo para que observen cómo el motor se va volviendo cada vez más poderoso. Para esta primera prueba vamos a empezar con lo básico. Vamos a perforar hasta acá solamente. Lo entierro para que no se mueva cuando se encienda y le echo a la tobera un poco de pólvora negra que ayuda a que el motor encienda mucho más fácil. Estos ignitores ya en un video anterior expliqué cómo se hacen, pero básicamente es unir dos trozos de alambre a un pedacito de ferroníquel, el cual actúa como una resistencia. Lo introduzco en el motor y conecto las dos terminales de la batería. Como apenas estamos experimentando, voy a proteger la cámara con una placa de policarbonato transparente en caso de que ocurra alguna explosión. Y vamos pues con las pruebas. Como vemos, en esta primera prueba el motor se demora bastante tiempo en combustión. Esto quiere decir que la potencia total está disipada en un largo periodo de tiempo, lo cual se traduce en poca potencia. Para esta segunda prueba vamos a introducir la broca hasta la mitad con el fin de ver si de esta forma aumenta la potencia. Cambio el motor y damos ignición. Como podemos ver en este caso se redujo el tiempo de combustión y al ser este menor aumenta la potencia, inclusive se nota un drástico aumento en el ruido que este produce. Por último voy a llevar al máximo el experimento introduciendo una broca hasta el fondo. Como vemos, este motor solo duró unos segundos en combustión, lo que se traduce en mucha potencia. Pero todo esto no tendría mucho sentido sin una breve demostración, por lo que voy a construir el cohete más básico y tal vez el más feo en la historia de los cohetes. Simplemente hago una perforación en la parte inferior de una botella plástica, introduzco el motor, aseguro con silicona caliente para que no se vaya a salir durante el vuelo. Este motor tiene una perforación completa, o sea que tiene muchísima potencia. Le pego unas aletas también con silicona y para balancear el cohete pego un trozo de peso en la punta. Amarro una cuerda al cohete y verifico que se comporte de esta forma. Si el cohete se vuelve caótico en este paso, quiere decir que durante el vuelo va a salir hacia un lado. Pego dos guías de lanzamiento que simplemente son dos trozos de un pitillo y vamos a volar.